Pues vamos a dar inicio entonces el día de hoy a el tema que trataremos el día de hoy. Vamos a continuar con nuestra serie sobre fundamentos de la salvación. Eh, y el día de hoy nos toca hablar sobre la conversión. Sobre la conversión. Entonces, antes de iniciar como tal para hablar de este tema, me gustaría que pudiéramos orar y pedir al Señor su dirección. Vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos muchas gracias que una vez más nos permites reunirnos aquí para meditar en las importantísimas verdades de tu palabra y en especial de la salvación. Señor, muchas gracias porque a través de tu palabra nos diriges y le das luz, Señor, al camino que debemos recorrer. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra es buena, es sabia, y la sabiduría que nos comunicas por medio de ella alimenta nuestra vida, alimenta nuestra alma. Te pedimos, por favor, Señor, que nos ayudes a acercarnos a esta verdad del día de hoy, la verdad de la conversión, y que podamos acercarnos con cuidado, con precisión también. Te pedimos, por favor, Señor, que seas tú con nosotros y que si hace falta conversión a alguno de los que está aquí en esta habitación, Señor, que tú proveas, que tú conviertas nuestra alma, nuestro espíritu. Y al mismo tiempo también, Señor, por favor, si hay alguien de los que pueda estar escuchando el en vivo, pues el video, la grabación, también, Señor, por favor, que tú obres en cualquier persona a quien pueda llegar esto y que esté en necesidad de conversión. Te pedimos, Señor, por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues la conversión es el tema que nos corresponde tratar el día de hoy. Como saben, hemos estado hablando de varios temas. Lo primero que vimos fue el tema del motivo de nuestra creación. Y estábamos meditando cuando hablamos de ese tema acerca de que fuimos creados para deleitarnos en el Señor y encontrar en Él la más plena llenura y felicidad. Después, en segundo lugar, hablamos de la gravedad del pecado y estuvimos diciendo muchas cosas acerca de cuán horrible es el pecado y al final también algunas cuestiones prácticas de lo que esto debe implicar para nosotros en nuestra vida si entendemos realmente cuán horrible es el pecado. La última ocasión que nos reunimos, que no fue ayer sino hace 2 días, hablamos de la regeneración y dijimos que este es un asunto de vital importancia, es necesario si queremos ser salvos, si queremos ver el reino de los cielos, como dice Jesús, es necesario nacer de nuevo, o sea, la regeneración. Y hoy lo que corresponde es lo que viene cronológicamente, lo que sigue después de la regeneración, que sería la conversión. Este tema también es importante, muy importante, y también es necesario. Así como la regeneración. Cualquier persona que no sea regenerada no es salva. Bueno, así también con la conversión. Cualquier persona que no sea convertida no es salva. Cualquier persona que no sea convertida no tiene vida eterna. Cualquier persona que no sea convertida no está en camino al cielo o a la eternidad. Y en ese sentido es necesaria la conversión. Y para empezar quiero señalar pues el texto bíblico central del día de hoy, que sería Ezequiel capítulo 18, versículos 30 al 32. Ezequiel 18, 30 al 32, que es un texto que habla sobre la conversión justamente. Y el texto dice esto: Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Y 2 veces por lo menos lo dice. En el versículo 30,
convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones. Y está la palabra convertíos, que es el tema del día de hoy, la conversión, y al final también. Convertíos pues y viviréis. Y el énfasis, si pudieron prestar atención al texto bíblico, es que Dios requiere esto y lo requiere para salvación. Por eso dice al final, convertíos y viviréis. La consecuencia también es, bueno, si no te conviertes no va a haber vida, no viviréis, al contrario, moriréis, vaya. Es entonces un asunto de vital importancia la conversión. Esta palabra, para empezar a introducir pues el tema de la conversión, la palabra convertíos o conversión en la Biblia y en el Antiguo Testamento viene de una palabra hebrea que se dice shub, y que simplemente significa volver o regresar. Volver o regresar. No necesariamente una connotación religiosa o espiritual, no necesariamente. Es decir, hay gente en quien en el Antiguo Testamento dice que, de hecho, volvieron a los malos caminos. Y cuando dice cosas como estas, pues se usa la palabra shub también, ¿no? Entonces, esta palabra shub en hebreo se usa, pues se traduce muchas veces como conversión o convertirse, pero no tiene necesariamente una connotación espiritual o de salvación. Ahora que, por supuesto, en contextos como este, aquí, pues claro que tiene una connotación de salvación, está hablando de volver, y no de volver obviamente a los malos caminos, sino de volver a Dios, ¿no? Entonces, esta es la palabra shub, que es volver o regresar, y de hecho por eso en algunos textos bíblicos se traduce como volver. Tenemos de hecho un texto bíblico muy precioso en donde la palabra se traduce de esa manera, como volver. Esto es en Ezequiel 33:11, donde dice esto: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y nuevamente ahí se usa esa palabra, volveos, que en el hebreo es shub. Es la misma palabra para convertirse, vaya. Entonces, esta palabra conversión, convertirse, es volver, es regresar. Y se usa en la Biblia de diferentes maneras, pero pues una de ellas es esta manera, la manera de pues volver a Dios, en este sentido de salvación, vaya. Así que si alguno de nosotros o de las personas que están escuchando no tiene la conversión, pues no ha vuelto, eso significa que no ha vuelto a Dios, no ha vuelto del pecado a Dios y no es salva y no tiene vida eterna y no está en una condición en la que quiera estar, de hecho. Pero entonces hablemos de varias cosas, algunas cosas acerca de la conversión, una por una. Y en primer lugar hablemos de la esencia de la conversión. La esencia de la conversión, tal como hemos dicho, basados en el significado de la palabra, la esencia es volver. La esencia de la conversión es volver. Podemos ponerlo de esta manera, es como una persona que está caminando hacia una dirección y eventualmente se detiene y da la vuelta y empieza a caminar ahora en la dirección contraria. Es ese tipo de volver. Es un volver de ibas hacia un lado, das la vuelta, ahora vas al lado contrario. Esto es volver. Y en este contexto de salvación, vale la pena que nos preguntemos, ¿volver de dónde y a dónde? ¿Volver de dónde y a dónde? Y la respuesta es, bueno, volver del pecado y a Dios. Me parece que también por eso fue importante que en las primeras dos exposiciones enfatizáramos esas dos verdades. En la primera exposición hablamos de Dios y en la segunda del pecado, para establecer que estas son básicamente como los dos extremos del universo, de cierta manera. El pecado es la cosa más horrible que puede existir en el mundo, y Dios es la cosa más gloriosa que puede existir en el mundo. De modo que en la conversión nos volvemos, en la conversión nos regresamos de lo más horrible en el universo, que es el pecado, hacia lo más hermoso en el universo, que es Dios y la gloria de Dios. ¿Cuál es la esencia entonces de la conversión? Es un volver. Ahora, para ilustrar mejor este punto de la esencia de la conversión, podemos decir que, por ejemplo, en la regeneración, si usamos esta ilustración de una persona que va caminando hacia una dirección, la regeneración, digamos que es el momento en que la persona reacciona, se da cuenta de lo que está haciendo.
despierta, por así decirlo. Esa es la regeneración, lo que vimos el día anterior. Despierta, abre los ojos, se da cuenta qué está haciendo, pero la conversión es el momento en el que decide dar la vuelta. Eso es la conversión en este punto. Y por eso es primero la regeneración y luego la conversión. La regeneración, la persona despierta y se da cuenta. La conversión, la persona decide dar la vuelta y comenzar a caminar en la dirección opuesta a la que había estado caminando durante todo este tiempo. Eso es básicamente la conversión. Esa es la esencia de la conversión. Bueno, eso solamente es en primer lugar. En segundo lugar, aparte de hablar de la esencia, debemos hablar de su enfoque. ¿Cuál es el enfoque de la conversión? ¿En qué se enfoca? Y este es un elemento que me parece precioso porque la conversión se enfoca en la relación con Dios y en la reconciliación con Dios. En la relación y reconciliación con Dios. Es decir, para ponerlo con algunos contrastes, este convertirse y no es volver a la iglesia, no es volver a cierta moralidad, no es volver a ciertas prácticas espirituales, es volver a Dios. Ahora, yo sé que todos tenemos claro este punto aquí, pero siempre es útil enfatizar ese hecho. El convertirse, la conversión, no es volver a la iglesia. Y esto lo digo, por ejemplo, alguna vez hablé con alguna persona, un joven, y él decía que él ya se había convertido al cristianismo porque comenzó a ir a la iglesia, ¿no? Esta es una respuesta que posiblemente ustedes encuentren en gente que diga, yo ya me convertí, yo ya soy cristiano. ¿Por qué? Pues porque comencé a ir a la iglesia. La noticia es que la conversión no es volver a la iglesia. Puedes ir a la iglesia y no haber experimentado la conversión. Conversión tampoco es volver a cierta moralidad o cierto estándar moral. Nuevamente, la gente puede pensar, yo ya me convertí porque antes vivía de tal manera, era muy inmoral. Ya saben, típicas cosas de antes fumaba, tomaba, iba a fiestas y decía groserías. Y ahora ya no fumo, no tomo, no voy a fiestas y no digo groserías. Como el típico combo de cuando lo hacía, entonces no era cristiano, dejo de hacerlo y entonces ya ahora sí soy cristiano. Mientras que esto en realidad no indica nada. A lo mucho es un cambio exterior, pero no indica nada necesariamente y por sí solo. Esto no es conversión. Volver a cierto estándar moral de decencia común, eso no es conversión. Y por último, no es conversión tampoco o llegar a cierta práctica o disciplina religiosa o espiritual. Igual, hay mucha gente con la que he hablado y llego a preguntar, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiana? Y gente dice, sí, yo soy porque yo oro. Cada vez que voy a mi trabajo, ahí en el camión, ahí voy orando. Y me acuerdo de Dios, ¿no? Y gente practica o lleva a cabo ciertas prácticas de cosas medio espirituales, pues, y dice, entonces ya estoy del otro lado, ¿no? Antes no lo hacía, antes ni siquiera oraba, ahora lo hago, ahora oro, entonces ya soy cristiano, estoy del otro lado. Nuevamente, nada de esto es la conversión, nada de esto es lo que nos hace cristianos. La conversión es no volver a la iglesia, no es volver necesariamente a una moralidad, no es volver a prácticas religiosas o espirituales, es volver a Dios. Y eso no debemos perderlo de foco y no debemos cansarnos de enfatizarlo, porque las personas constantemente van a estar equivocándose y nosotros quizás también nos veamos tentados a tropezar en ese error. Y comenzar a pensar que para volver a Dios hay que volver a esas cosas. Ahora, estas cosas, esa lista de cosas, no son cosas malas. No es malo ir a la iglesia, no es malo ser moral, no es malo tener disciplinas espirituales. La cosa es que eso en sí mismo no tiene valor si no hemos vuelto a Dios. Ese es el punto. Eso en sí mismo no tiene valor y no es la conversión. Conversión es entonces volver a Dios. Y la diferencia es que para ir a la iglesia lo único que necesitas es tus pies. Para llevarte de donde tú estás hacia la iglesia, para volver a la moralidad, lo único que necesitas es fuerza de voluntad. Dejas de tomar, dejas de fumar, etcétera, para volver a disciplinas espirituales, lo único que necesitas es disciplina, pues, disciplinarte y hacerlo. Pero para volver a Dios, ¿qué se necesita? No es suficiente tus pies, fuerza de voluntad o disciplina. Para volver a Dios, ¿qué se necesita? Solo hay un medio, y ese medio es Jesucristo. Solo hay un medio, un mediador entre Dios y los hombres. Y de ahí que vale la pena seguir enfatizando esa verdad.
el enfoque de la conversión se enfoca en la relación con Dios, no en ninguna otra cosa. Bueno, pero para continuar con la exposición sobre la conversión también debemos hablar sobre su lugar. O será bueno hablar sobre el lugar de la conversión, qué lugar ocupa la conversión en este proceso de elementos que nos llevan a la salvación. En primer lugar, una de las primeras cosas que sucede en nuestra salvación, como ya lo hemos dicho, es la regeneración, pues, ¿no? Pero ¿qué lugar entonces ocupa la conversión en este proceso de pasos o de cosas que nos llevan a la salvación? Bueno, de hecho, antes incluso de la regeneración, hay una cosa que no mencionamos mucho, pero que ojalá podamos hacer un poquito de énfasis en ello ahora. Pero antes de la regeneración está esto que se llama pues el llamamiento eficaz, le llaman. Pero este llamamiento ocurre antes de la regeneración. El llamamiento, de hecho, produce la regeneración. ¿Qué cosa es el llamamiento? Para ponerlo en términos sencillos, simplemente es cuando un predicador de la palabra llama a las personas a venir a Cristo. Ese es el llamamiento. Este llamamiento puede ser eficaz cuando el Espíritu Santo obra la regeneración, o a veces no es eficaz cuando el Espíritu Santo no obra la regeneración en las personas. Cuando el Espíritu Santo obra regeneración en el corazón de las personas, el llamamiento es eficaz, porque entonces las personas en la regeneración, como dijimos, son vivificadas. Tienen una nueva naturaleza, un nuevo corazón, abren los ojos y ven por primera vez a Cristo, ven por primera vez realmente la gloria de Dios y son convencidas y toman a Cristo para salvación. Pero cuando esto no sucede, se enteran acerca de Cristo, entran las noticias por sus oídos tal vez, pero realmente no responden porque no perciben realmente la belleza que hay en Cristo. Y entonces el llamado termina no siendo eficaz, vaya. Pero bien, primero sucede esto, ese llamado, esta predicación del evangelio donde las personas se les llama y se les dice, ven a Cristo. Este llamado entonces produce la regeneración. Por medio de este llamado, Dios obra y regenera el corazón de las personas que Él haya determinado regenerar, regenera y cambia los corazones de piedra a corazones de carne, si es la voluntad de Dios hacerlo en ese momento. Hay personas que son elegidas y escuchan muchas veces el evangelio y su corazón no cambia porque no es el momento determinado por Dios, y después ya será quizás el momento. Pero entonces en el momento que Dios determine, la predicación del evangelio causará la regeneración y después de eso viene la conversión entonces. Entonces es el llamado, la regeneración y la conversión. Así en ese orden. Por eso estamos hablando en este punto de el lugar de la conversión. El llamado del evangelio llega, esto produce la regeneración y la regeneración es la que produce la conversión. ¿Por qué? Porque, y este punto creo que es muy útil explicarlo, ¿por qué la regeneración produce la conversión? Bueno, como decíamos, la conversión es este momento en que tú ibas caminando hacia cierta dirección y de repente te despiertas, eso es la regeneración, te das cuenta y decides dar la vuelta y comenzar a caminar en la dirección contraria. ¿Por qué la regeneración produce la conversión? Pues bien, es por esto. Porque en el llamado, cuando Dios, el llamado eficaz, en el llamado del evangelio, cuando Dios presenta a Cristo delante de ti y Dios regenera tu corazón, podemos decir esto. Aunque quizás ya conocías a Cristo en algún otro momento, aunque quizás ya habías escuchado pues de que Él murió en la cruz y que Él murió por nuestros pecados, pero en la regeneración, por primera vez la verdad de su evangelio brilla en tu corazón como nunca antes lo había hecho. Por primera vez dices, aunque lo escuché toda la vida, de repente ahora lo entiendo, ahora cobra más vida que nunca. En la regeneración se abren tus ojos, observas esto y te parece algo tan glorioso, tan irresistible, que no puedes con ello y terminas volviéndote del camino en el que ibas, un camino de pecado, un camino en donde ibas alejándote cada día más y más de Dios. En la regeneración abres los ojos, o Dios abre tus ojos, vaya, observas a Cristo y al verlo no puedes resistirlo y quieres ir y tomarlo.
Así que vuelves y entonces sucede, ahí al volver sucede la conversión. Entonces la regeneración produce la conversión, porque en la regeneración se te da a entender cuán grande, cuán glorioso, cuán bello es Cristo, pero también al mismo tiempo y de forma muy dolorosa se te da a entender también cuán horrible y cuán profundo y cuán hondo es tu propio pecado. Y entonces también por eso, convencido por estas dos verdades, decides dar la vuelta y volver. Cuando Dios abre tus ojos y por primera vez ves la gloria de Dios, al mismo tiempo, después de esto, después de notar cuán glorioso es Cristo, luego vuelves la mirada hacia ti mismo y te das cuenta cuán mal estás. Es justamente esa la experiencia de Isaías, en Isaías 6, cuando Dios, en Isaías 6, Dios se aparece al profeta Isaías y Dios se manifiesta a Isaías en toda su gloria. Y después de esto, Isaías, después de que nota la gloria de Dios ahí delante de él, Isaías termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará? No, perdón, este es el apóstol Pablo, pero es muy parecido, es, ay de mí que muerto soy, ay de mí que muerto soy, porque han visto mis ojos al Rey, ¿no? Jehová de los ejércitos. Eh, pero es esta idea, ve la gloria de Dios y luego se ve a sí mismo y se da cuenta de algo, estoy muy mal, estoy muy mal. Y al darse cuenta de estas dos verdades, cuán grande es Dios, cuán bajo estoy yo, sucede entonces inevitablemente la conversión. No puedo seguir en esto, tengo que ir y tomar a Dios. Ahora, para ser más específico en cuanto al llamado del Evangelio, ¿de qué maneras ocurre el llamado del Evangelio? Ya dijimos que, por supuesto, cuando una persona predica, un predicador, un pastor, ministro, está al frente en una iglesia y predica el Evangelio, pero esta no es la única manera en que Dios puede llamarnos hacia la salvación. También esto puede ocurrir cuando leemos la Biblia por medio de la lectura de la palabra. Dios puede llamarnos hacia la salvación, puede llamarnos a Cristo, pero no solamente esta es la manera, eso es una manera, también hay otra manera y esto es por medio de nuestra propia conciencia, recordándonos las verdades del Evangelio. Esto puede pasar, por ejemplo, cuando de niños se nos enseña sobre Cristo, sobre la palabra, y lo recordamos y lo tenemos. Y en algún momento de nuestra vida, esto viene a nuestra memoria. Recordamos, oye, pues, ¿qué estoy haciendo? Si hay un Salvador allí y se me anunció, y lo recordamos, y nuestra conciencia nos lo trae, nuestra memoria nos lo trae, y viene a nuestra mente una palabra que fue predicada quizás en el pasado, y en la mente decidimos, quiero ahora tomarlo, y terminamos tomándolo. De cualquiera de estas maneras puede darse como tal este llamado y entonces ocurrir regeneración y conversión. Muy bien. Entonces, ¿qué lugar tiene la conversión? Es después del llamado del Evangelio y de la regeneración. Ahora, para continuar, la conversión también tiene ciertas partes, ciertos elementos. Y tiene por lo menos dos. Y estos son fe y arrepentimiento. En la teología reformada típicamente se reconocen estos dos elementos, fe y arrepentimiento, como los elementos de la conversión. Son estos dos elementos porque son justamente parte de este mismo movimiento de regresar, de volver. Por un lado, la fe es el movimiento en el que notas cuán hermoso es Cristo y deseas tomarlo y deseas que sea tuyo completamente. Esto es la fe. Volteas a Cristo y lo tomas, pero al mismo tiempo también arrepentimiento es el momento en el que te das cuenta de cuán horrible es el pecado y no lo quieres y lo detestas, lo odias y obviamente te odias a ti mismo por lo que hiciste. De alguna manera te detestas y dices, qué horrible he sido. Así que convencido por esas dos cosas, arrepentimiento, cuán horrible ha sido mi pecado, cuán horrible soy yo, cuán bello es Cristo, cómo lo quiero. Entonces arrepentimiento, fe, en realidad es parte de un mismo movimiento, pero visto desde dos perspectivas. Si tú te paras desde la perspectiva del pecado, tú estás viendo, si es, digamos que tú eres el pecado y ahí está la persona está alejándose de ti. Eso es arrepentimiento.
cuando la persona se aleja del pecado. Pero al mismo tiempo, mientras esa persona está alejándose del pecado, se está acercando a Cristo. En sí es parte de un mismo movimiento, de un mismo acto. Fe y arrepentimiento. Y por eso fe y arrepentimiento no pueden suceder el uno sin el otro. Siempre que te arrepientes tienes fe. Siempre que tienes fe te arrepientes. Por esto los teólogos en la teología reformada describen la fe como una fe penitente y el arrepentimiento como un arrepentimiento creyente. Porque es imposible que te arrepientas sin fe y es imposible que tengas fe sin arrepentimiento. Es parte del mismo movimiento, simplemente visto desde dos perspectivas distintas. Pero un elemento importante de todo esto también es notar entonces que es imposible, solo existe un movimiento, y es que el mismo movimiento que te lleva lejos del pecado te lleva cerca de Cristo. Y el mismo movimiento que te lleva cerca de Cristo te lleva lejos del pecado. De manera que podemos concluir esto. Toda persona que diga que se está alejando del pecado, pero no se está acercando a Cristo, no se está alejando del pecado. Y esto aplica para el momento de la conversión y para también cualquier momento de nuestra vida cristiana. Puede que tengamos la noción incorrecta de repente en nuestra vida cristiana de, ya peco menos, me estoy alejando del pecado, es que antes hacía esto, ya estoy mejorando. Pero aquí está la cuestión. Si tú piensas eso y no te estás acercando a Cristo, tú no te estás alejando del pecado. Tú solamente estás obteniendo formas más refinadas de pecado. Solo hay un movimiento que te lleva lejos del pecado y eso es más cerca de Cristo. Y solo hay un movimiento que te lleva más cerca de Cristo y eso es más lejos del pecado. Es parte de lo mismo. Y cualquier noción tuya en tu mente en que tú digas, estoy pecando menos, pero no estás más cerca de Cristo, es solo un engaño. Y cualquier persona que diga, yo ya fui convertida porque dejé de pecar tanto, pero no se ha acercado a Cristo, no es conversión. Pero lo mismo también es verdad. Si tú crees que te estás acercando a Cristo, pero esto no te aleja del pecado, no te estás acercando a Cristo. Y esto también sucede, y sucede en muchas iglesias, especialmente en iglesias en donde se enfatizan mucho las experiencias. Y entonces la gente va, canta, se emociona, llora, una catarsis emocional, y la gente piensa, ya estoy muy cerca de Dios, estoy muy cerca de Cristo, y se siente así tan espiritual, sale de ahí y vive su vida como el mayor desgraciado del mundo. Y no se alejó del pecado en absoluto, pero se siente muy cerca de Dios. Nuevamente, eso no se está acercando a Cristo en realidad. Aunque se siente cerca de Cristo, se siente cerca de Dios, no se acercó para nada. Porque solo hay una dirección que te lleva más cerca de Cristo y es más lejos del pecado. Y solo hay una dirección que te lleva más lejos del pecado y esa es más cerca de Cristo. Es parte del mismo movimiento. Y eso tiene que quedar bien enfatizado en nuestros corazones. Ahora, esto no es solamente para el momento de la conversión, es también para nuestras vidas en general, cristianas, nuestras vidas, nuestro caminar cristiano. Si nosotros estamos luchando contra el pecado, notemos esto. No puedes luchar contra el pecado si no te acercas más a Cristo. Y todos tus esfuerzos por dejar de pecar, si no incluyen mayor comunión con Cristo, no van a servir de nada. Y lo único a lo que te van a llevar es a pecados más refinados, pecados más sutiles, pecados más engañosos y en los que tú vas a sentir que eres más santo cuando en realidad no lo eres. Pero lo mismo es cierto también. Cualquier intento tuyo por acercarte a Cristo y en lo cual no estés tú abandonando más y más el pecado, realmente no te estás acercando más a Cristo. En tu vida cristiana, pues. Y cualquier idea tuya de que estás teniendo más comunión con Cristo, pero que no te aleja del pecado, en realidad no estás teniendo más comunión con Cristo. Y entonces esa es la lección que de alguna manera nos enseña la idea de la fe y el arrepentimiento, pues es parte de un mismo camino, de un mismo movimiento, de una misma dirección, y este es pues básicamente el momento de la conversión, el momento en el que fe y arrepentimiento suceden. Fe, volteas hacia Cristo; arrepentimiento, te alejas del pecado. Y entonces esta vuelta de regreso al lugar opuesto hacia el que ibas. Continuemos con algunos puntos entonces de la conversión. Este último punto habló de sus partes que eran fe y arrepentimiento, pero será bueno hablar también de su agente. Y cuando hablamos de su agente, pues me refiero a quién lleva a cabo la conversión, quién es el que hace que la conversión, realiza, ejecuta, la conversión.
¿Quién ejecuta la conversión? Yo sé que en la teología reformada solemos dar mucho énfasis en las cosas que Dios hace, y a veces tenemos estas como frases de la salvación pertenece al Señor, ¿no? Desde el principio hasta el final, la salvación pertenece al Señor. Y hay cosas muy buenas con eso, pero también tenemos que tener cuidado y no pensar que nada recae de nuestro lado. Obviamente no estoy diciendo que depende de nosotros, pero lo que sí estoy diciendo es que Dios pone responsabilidades en nosotros. Y lo que podemos decir es que aunque Dios nos da el creer, aunque Dios nos concede el arrepentimiento, no es Dios el que cree, no es Dios el que se arrepiente, somos nosotros. En la regeneración, por supuesto, como lo hemos descrito, en la regeneración Dios siembra la semilla de la fe, siembra la semilla del arrepentimiento, por supuesto, pero finalmente somos nosotros los que creemos, los que nos arrepentimos, y en ese sentido el agente, el que ejecuta el acto de la conversión, es la persona, somos nosotros, y la responsabilidad recae entonces de nuestro lado. De modo que si morimos, llegamos a la presencia de Dios, no le vamos a poder decir a Dios, Señor, yo no me convertí porque tú no me convertiste. No, no le vamos a poder decir esto, porque es responsabilidad nuestra. Por supuesto, ya hemos dicho, Dios debe concederlo, por supuesto, pero es responsabilidad nuestra, es un acto nuestro. Ahora, el que sea un acto nuestro, vale la pena que expliquemos un poquito de cómo se armoniza esto en cuanto a la voluntad nuestra. Si se supone que no tenemos una voluntad que pueda decidir creer o decidir arrepentirse, pero el punto es que en la regeneración, cuando se nos dan ojos nuevos para ver, también se nos da una nueva voluntad que quiere cosas que antes no queríamos. Y antes, con nuestra voluntad corrompida, nuestro corazón endurecido, hubiera sido imposible querer a Cristo. Pero ahora con un corazón renovado que nos da Dios en la regeneración, es imposible no querer a Cristo. Es imposible que no lo querramos. Con el corazón nuevo que nos da, es imposible resistirnos a Cristo. Y entonces voluntariamente decidimos tomarlo, seguirlo, amarlo y que sea nuestro Salvador, voluntariamente. Y en ese sentido, también para poner buenos énfasis y matices, es cierto que la salvación es voluntad de Dios y Dios decide quién es salvo, y es cierto que Dios elige a las personas, pero también en un sentido, y siendo muy realistas, las personas también eligen a Dios y deciden elegir a Dios. Ahora, esto solo sucede después de que Dios ha regenerado. Dios regenera y entonces la persona elige a Dios, decide a Dios, voluntariamente dice, yo lo quiero. Ninguna persona jamás es llevada a Cristo sin su voluntad. Siempre es por medio de su voluntad. Ninguna persona jamás es llevada a Cristo como forzada, diciendo, no, yo no quiero ir, no, yo no quiero creer. Y Dios dice, no me importa, te traigo a Cristo. Eso jamás sucede. Toda persona que cree en Cristo cree en Él voluntariamente. ¿Cómo? Simplemente cuando su voluntad es renovada. Ahora, todo esto no contradice el hecho de que Dios es el autor completamente de la salvación. El agente, ¿quién ejecuta la conversión? Bueno, nosotros creemos, nosotros nos arrepentimos. No es Dios el que cree, no es Dios el que se arrepiente. Y por lo tanto, esto enfatiza también la responsabilidad que recae sobre nosotros en la conversión. Como somos nosotros los que la ejecutamos, la responsabilidad de la conversión es nuestra. No solamente por ser nosotros los que la ejecutemos, sino también por que Dios demanda esto de nosotros. Y de esto tenemos testimonio en muchos textos de las Escrituras, empezando desde el libro de los Hechos, en el capítulo 17, cuando Dios dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios lo demanda, Dios lo requiere, Dios dice, conviértete. Tal como leímos en el texto inicial que tuvimos en Ezequiel 18,
30 al 32, dice, convertíos, convertíos. Y en el texto de Ezequiel 33, volveos, volveos. Dios lo pide de nosotros, Dios lo demanda de nosotros. Pero parte de la belleza de todo esto es que al mismo tiempo también podemos confesar entonces que Dios quiere esto. Porque todo lo que Dios pide, lo pide porque lo quiere. Dios nunca pide algo que no quiere. Dios nos dice, no matarás porque Él quiere que no matemos. Dios nos dice, no cometerás adulterio porque Él quiere que no cometamos adulterio. Dios nos dice, convertíos porque ¿qué quiere Él? Que nos convirtamos. Dice, volveos porque ¿qué quiere Él? Que volvamos. Y en ese sentido, y esa es parte de la belleza de la conversión, y en ese sentido es completamente legítimo que le digamos a las personas, Dios quiere que vuelvas. Dios quiere que regreses a Él. Dios quiere que des la vuelta de lo que estás haciendo en tu vida y regreses, vengas ahora de regreso hacia Él. Es completamente legítimo que llamemos a las personas de esa manera. Y cuando tenemos eso, de hecho, tenemos una herramienta muy preciosa para hablar con las personas acerca de Cristo y la salvación. Cuando a una persona le exponemos el Evangelio o le explicamos lo que Cristo hizo por nosotros, libremente, sí, como reformados, como calvinistas, podemos decirle a las personas, Dios quiere que vuelvas. Dios quiere que regreses. Dios quiere que tomes a Cristo para salvación. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios pide que regreses, Dios pide que vuelvas, Dios pide que tomes a Cristo para salvación y Él siempre pide lo que quiere. Si no lo quisiera, no lo pediría, lógicamente. Así que varias cosas podemos creer y una de estas es que Dios quiere que tomemos a Cristo para salvación. Y esto, parte de la belleza de esto es que elimina o ayuda a eliminar muchas de nuestras excusas por las cuales no vamos a Cristo para salvación. Hay mucha gente que piensa, es que yo no voy a Dios, yo no voy a Cristo porque yo no sé si Él quiere. Yo no sé si Él quiera. Si yo tuviera la seguridad de que Dios quiere que yo fuera a Cristo, iría. Pero aquí está el punto. Él quiere. Él quiere que volvamos. La cuestión aquí no es si Dios quiere. La cuestión aquí es, ¿lo vas a hacer tú? Pues. Ahora, si lo puedes hacer es porque has sido regenerado. Si no lo haces, no has sido regenerado. Pero el punto no es si eres o no eres regenerado. Dios no te dice, averigua primero si eres regenerado y entonces no hay nada como esto. El mandato simplemente es claro. Vuelve, regresa. Esto es por medio de Cristo, por supuesto. Vuelve. Y si no lo haces, Dios se aira contra ti, por supuesto. Por último, para concluir el tema de la conversión, quiero enfatizar solo el medio de la conversión. Y cuando digo el medio de la conversión, me refiero al medio por el cual volvemos a Dios. Y este medio es Cristo. No podemos sobreenfatizar este punto porque es un punto sumamente importante. El medio de la conversión es Cristo. No hay forma de volver a Dios si no es por medio de Cristo. Y por lo tanto, ya dijimos que dos de los ingredientes de la conversión son fe y arrepentimiento. Bueno, es importante notar entonces, si Cristo es el medio, cuando creemos la fe, ¿en qué debemos creer? ¿Qué hace la fe? ¿En qué cree la fe? Bueno, lo que la fe hace es no creer simplemente que Dios me quiere salvar en términos generales. Lo que la fe hace no es solo creer que Cristo existió, que murió en una cruz. Lo que la fe hace es básicamente tomar a Cristo. Y en Él está todo lo demás. Lo que la fe hace es tomar a Cristo. Así que cuando le decimos a una persona, cree en Cristo, lo que le estamos diciendo es, toma a Cristo. Esto, para tratar de explicarlo un poquitito más, es como una persona, una mujer, digamos, que vive en la calle, no tiene recursos. Y hay un hombre que es rico y tiene muchas cosas. Y este hombre quiere desposar a esa mujer. La mujer no puede ir simplemente y tomar los recursos del hombre, porque eso sería robo. Pero él quiere desposarla. Y entonces ella dice, ok, yo genuinamente también te amo y quiero unirme a ti en matrimonio. Y en el momento en el que ella se une a él,
¿qué pasa? Toda la fortuna de él se vuelve de ella. Y entonces esto la saca de la miseria en la que ya estaba. Con Cristo es eso. ¿La fe qué hace? La fe nos coloca en este matrimonio con Cristo, pues. La fe nos hace casarnos con Cristo y al tener esta unión con Él, todo lo que es de Él, todas las riquezas, todas las bendiciones suyas, vienen a ser nuestras y esto nos saca de la miseria. Así que la fe no tiene que ir apuntando directamente hacia, tengo fe en la justificación o tengo fe en el cielo, tengo fe en... La fe es fe, por eso es fe en Cristo. Porque es tomar a Cristo, unirse a Cristo y en Cristo está todo lo demás. Este es el medio de la reconciliación. Solo es por medio de Cristo. Muy bien. Entonces, este es el último punto que tenía para la conversión. Lo único que queda para nosotros entonces es examinarnos, como ya hemos dicho, desde el tema de la regeneración, examinarnos para notar si hemos tenido una vuelta como la que describe la conversión de las tinieblas a su luz admirable, de nuestro pecado a tomar a Cristo. Y si sí, pues alegrarnos que Cristo nos ha salvado. Si no, obedecer entonces, porque el mandato sigue allí. Volveos, volveos, regresa, regresa, conviértete. Obedecer la palabra de Dios, hacer caso y creer esto. Dios está diciendo, yo quiero que vuelvas. Y entonces volver. Bueno, vamos a terminar entonces con una oración. Señor, te damos muchas gracias porque podamos meditar más en este tema de la conversión. Y te pedimos, Señor, que por favor, todo aquel que en este grupo o de las personas que puedan estar escuchando la reflexión del día de hoy online, puedan entender, Señor, que tú clamas y tú demandas y al mismo tiempo ofreces a Cristo para nuestra salvación y pides, Señor, que nos convirtamos y que volvamos a ti. Señor, danos esta regeneración de la que hemos hablado también, este nuevo corazón para entender, Señor, cuán glorioso eres tú, cuán horrible es el pecado y entonces que sea irresistible para nosotros Cristo y corramos a Él, nos rindamos a Él y lo tomemos de todo nuestro corazón. Por favor, Señor, te pedimos que tú obres esto en nosotros. Si es lo que necesitamos como un paso inicial hacia la fe, pero asimismo, Señor, también te pedimos que sigas obrando esto en nosotros, aun si ya estamos en Cristo, y nos sigas llevando de regreso a Él, una y otra vez de regreso a Cristo, sabiendo que esa es la única dirección que nos lleva lejos del pecado siempre. No solamente en este primer paso inicial de conversión, sino en el camino de santificación también. Fe y arrepentimiento constantes de toda la vida es siempre lo que nos lleva más cerca de Cristo y más lejos del pecado. Y es precisamente eso lo que queremos, Señor, en este camino de santificación, alejarnos del pecado, acercarnos a Cristo, tener mayor comunión con Él y así hacer morir en nosotros lo terrenal. Te pedimos, Señor, por esto. Ayúdanos y que tu Espíritu Santo obre en nosotros para que esta sea una realidad. Por todo esto, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.